Esa mañana empezó de la misma manera que todas las demás. Mientras me encontraba en la cocina, preparando café y planificando mi jornada, percibí el ruido de una maleta deslizándose y la entrada principal siendo abierta. Al voltear, me encontré con Samuel parado en la entrada, con una sonrisa que resplandecía en su rostro. Regresó. Anticipadamente. Antes de poder asimilar la llegada de su presencia a nuestra apacible rutina. Una sorpresa inesperada. Con los brazos abiertos, expresó. Iván, mi marido, descendió las escaleras mostrando un asombro auténtico en su rostro. Era comprensible su situación. Samuel llevaba varios años ausente, dedicado a sus estudios en el extranjero. Resultaba claro que la separación había cambiado al joven que tenía en mente en un individuo confiado y con un gran atractivo personal. A lo largo del día, mientras conversaban Iván y Samuel, ella no podía evitar mirarlo disimuladamente. Era imposible no sentirse atraído por su carisma. A pesar de mi esfuerzo por enfocarme en mis labores, una extraña inquietud me perturbaba. La primera vez que Samuel y yo nos encontramos solos fue totalmente sorpresiva. Iván se había marchado a una cita, dejándonos solos en casa. Mientras me encontraba cocinando, Samuel apareció en la cocina. Con una naturalidad que me sorprendió, expresó: «Qué buen olor, Isabela. Siempre he echado de menos la comida que preparas en casa». Le dediqué una sonrisa, intentando entablar una charla relajada. Sin embargo, la forma en que me observaba me generaba una sensación de vulnerabilidad. Aunque sus expresiones eran sencillas, la seriedad implícita en su voz era imposible de pasar por alto. Samuel T. Agradezco. Contesté con un «espero que disfrutes», tratando de cambiar mi enfoque hacia la ensalada que estaba elaborando. Sin embargo, no cambió de posición. Por el contrario, se aproximó a mí y empezó a colaborar, troceando vegetales sin que yo lo solicitara. La vivienda apenas ha experimentado modificaciones, a pesar de tus acciones. Hubo un instante de silencio en el que nuestras miradas se encontraron. Interrogué, notando cómo mi corazón se aceleraba más de lo común. Con una sonrisa en el rostro, expresó que te veías tan bella como de costumbre. Una risa nerviosa escapó de mis labios mientras restaba relevancia a lo que dijo, aunque sentí como el rubor ascendía por mis mejillas. En su mirada había algo que me desarmaba, una fuerza inesperada. En la cena de esa noche, Samuel acaparó todas las miradas. Iván, siempre inmerso en sus labores, se mostraba más tranquilo y hablador de lo común. Incluso pude percibir cómo Samuel llevaba la batuta en la charla. Con historias de su experiencia en el extranjero y un carisma innato, consiguió conquistar tanto a su padre como a mí. En un instante, comenté que aún conservabas tu habilidad para contar relatos, mientras intentaba ocultar la creciente ansiedad que sentía. Samuel se inclinó suavemente en mi dirección. Respondió con un tono cálido, insinuando que aún tenía la habilidad de convertir la casa en un lugar acogedor, lo cual me hizo desviar la mirada. Aquella noche, al disponerme a descansar, Samuel no salía de mi mente. La actitud que mostraba y la forma en que me observaba despertaban algo en mi interior. Traté de convencerme de que solo era una percepción personal, que estaba interpretando demasiado, pero no pude evitar notar la energía que su mera existencia había despertado. Al observar a Iván, quien ya descansaba a mi lado, una sensación de culpabilidad me invadió. Nuestra relación conyugal era estable y segura, aunque algo monótona. ¿Eso era lo que me hacía falta? ¿Podría ser un destello? ¿Podría surgir un instante de impredecibilidad? Decidí cerrar mis ojos para alejar esos pensamientos, pero la imagen de Samuel seguía apareciendo en mi mente, trayendo consigo una mezcla de riesgo y atracción que no podía evitar. En la cocina reinaba un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el sonido de los platos al ser depositados en el fregadero. Iván se había ido recientemente, argumentando que tenía una cita de trabajo importante. Samuel y yo nos encontramos a solas, y a pesar de que todo parecía tranquilo, había algo en el ambiente que se volvía más pesado con el paso de los minutos. Samuel, al coger un paño, mencionó que no era necesario que se encargara de todo, y se puso a secar los platos sin esperar a que se lo pidiera. Contesté afirmando que era algo habitual para mí, intentando parecer espontánea,
aunque percibía en su voz algo que me hacía sentir vigilada de manera peculiar. Mientras laborábamos en completo silencio, daba la impresión de que el tiempo se detenía. De pronto, Samuel perturbó la tranquilidad. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo era tu vida antes de encontrarte con papá. Me sorprendió la pregunta inesperada. Observé detenidamente su rostro en busca de pistas sobre sus verdaderas intenciones al pronunciar esas palabras. Sin embargo, su semblante mostraba calma y cierta curiosidad. Era distinto, me imagino, no tan firme como en la actualidad. Volteé la vista hacia el fregadero al contestar. Notaba cómo su mirada permanecía fija en mi dirección. Inquirió sobre la distinción, inclinándose suavemente en la barra, mostrando esa seguridad que parecía haber desarrollado en su ausencia. Parece que la situación era más confusa. Sin embargo, no quiero que haya confusiones. Me siento agradecida por la estabilidad que Iván me ha brindado. Observé la leve sonrisa de Samuel, la cual no vino acompañada de palabras. Seguimos laborando en completo silencio durante unos minutos, hasta percibir su proximidad. Al final, expresó, en ocasiones considero que la estabilidad no resulta ser adecuada en todo momento. Emitía un tono suave, apenas audible, sin embargo, sus expresiones reverberaron con intensidad en mis pensamientos. Le pregunté qué quería expresar, volteando hacia él de manera instintiva. En ese momento me di cuenta de lo próxima que estábamos. Cuando nuestros ojos se encontraron, el tiempo se detuvo brevemente. No tengo la certeza de lo que sucedió con precisión. Un suave movimiento, un leve acercamiento que nos unió más, y de pronto, nuestros labios se encontraron en un beso corto pero lleno de una pasión desconocida hasta entonces. En ese instante, parecía que todo a nuestro alrededor se venía abajo, quedando únicamente la intensidad de nuestra respiración en común. Rápidamente me alejé, sintiendo como mi corazón latía con intensidad. Expresé en voz baja mi arrepentimiento, desviando la mirada para ocultar mi vergüenza, notando cómo mis mejillas se sonrojaban. Samuel asintió con conocimiento, sin demostrar remordimiento en su tono de voz. Existía algo adicional, algo que me generaba temor. De la cocina salí rápidamente, notando cómo me faltaba el aliento. Sentía el peso abrumador de lo sucedido, mientras la responsabilidad se entrelazaba con algo que prefería no reconocer. Sentimiento de gran intensidad. Me gustaría. Durante esa noche, me esforzaba por no mirarlo directamente, aunque percibía su cercanía, sus ojos observándome en silencio. No obstante, Samuel no se alejó. En contraste, en los días posteriores, demostraba interés en acercarse, colaborar en detalles cotidianos y entablar diálogos que antes no se habrían dado. Siempre que él hablaba de manera informal, sus palabras escondían un significado que me provocaba una sensación de opresión en el pecho. Intentaba persuadirme de que todo podía regresar a su estado habitual, de que era posible hacer caso omiso de lo sucedido. Sin embargo, en su expresión y en su sonrisa, percibí que para él, esto era solo el comienzo. Fue Iván quien propuso la idea de ir al campo. Expresó la importancia de buscar un ambiente diferente que nos permitiera alejarnos del agobio urbano y fortalecer los lazos familiares. Afirmé con la cabeza, como era mi costumbre, sin mostrar resistencia. La idea parecía haberle encantado a Samuel. A pesar de su contagioso entusiasmo, resultaba arriesgado. Era consciente de que un ambiente más privado solo añadiría dificultades a la situación. Al caer la tarde, arribamos a nuestro destino. El hogar rural resultaba acogedor y cálido, rodeado por montañas y extensos campos. Iván, como de costumbre, se puso a trabajar de inmediato con el equipaje y los arreglos necesarios. En silencio, Samuel y yo nos miramos brevemente, con miradas llenas de un significado que ninguno de los dos se animaba a expresar con palabras. Durante la cena de la primera noche, Samuel parecía tranquilo, como si no hubiera ocurrido nada entre nosotros. Narraba anécdotas de su estancia en el extranjero, compartía chistes con Iván, y de vez en cuando, soltaba alguna observación que parecía tenerme como destinatario exclusivo. Mencionó lo sorprendente que resulta extrañar elementos sencillos como esos, al referirse a la mesa preparada y la atmósfera familiar. Contesté, tratando de mantener un tono imparcial,
que la sencillez tiene su encanto. Sin embargo, en el momento en que nuestros ojos se cruzaron, esa chispa única e inconfundible resurgió. Sin prestar atención a su entorno, Iván celebraba en honor a su familia y conversaba acerca de próximos proyectos. Me resultaba difícil prestar atención a lo que decía. Cada vez que Samuel se movía o hacía algún gesto, parecía destinado a perturbarme y desestabilizarme. Esa noche, luego de que Iván se fuera a descansar, bajé a la sala para encontrar un libro que había guardado en mi bolso. En la residencia reinaba un profundo silencio, interrumpido únicamente por el chisporroteo de la chimenea encendida por Iván antes de ir a dormir. Al ingresar a la habitación, me encontré con Samuel sentado en el sofá, observando las llamas con un gesto reflexivo. Pregunté de manera relajada si tenías problemas para conciliar el sueño. Al alzar la mirada, se mostró sorprendido al verme, pero después esbozó una leve sonrisa. No demasiado. Los recuerdos que me trae este sitio son demasiados. Pregunté, acercándome y tomando asiento en el sillón frente a él. ¿Cuál es tu opinión, positiva o negativa? Contestó con un matiz que insinuaba que sus palabras tenían un significado más profundo, indicando que había algo de cada opción. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es la razón por la que no estás descansando? Mencioné que había venido por un libro mientras señalaba mi bolso, aunque no me moví para buscarlo. Tras ese momento, un silencio pesado se apoderó de la habitación, cargado con todas las palabras que ansiábamos expresar pero nos resultaba imposible. Al final, fue él quien logró superar el obstáculo. En ocasiones me da la impresión de que no encajamos verdaderamente en los sitios o con las personas. Estamos de paso buscando algo que nos devuelva la sensación de estar plenamente vivos. Las palabras que me dijo me afectaron más de lo que esperaba reconocer. La honestidad que mostraba lograba desarmarme por entero. Le pregunté en voz baja si se encontraba lleno de vitalidad. De vez en cuando, contestó, con la mirada clavada en mí. Al intentar contestar, abrí la boca pero me quedé sin palabras. Tenía vida. Mi relación con Iván era segura, sin embargo, esa sensación de seguridad empezó a parecerse más a un encierro. Samuel se inclinó un poco hacia adelante, reduciendo la separación entre los dos, lo que hizo que mi respiración se tornara más profunda. Al final, expresé la necesidad de acostarme y me puse de pie rápidamente. Al contestar con un saludo de buenas noches, Isabela, su entonación contenía un detalle que me llevó a pausar brevemente antes de continuar caminando. En mi cuarto, mientras Iván descansaba profundamente, las palabras de Samuel, su mirada y su cercanía no dejaban de rondar en mi mente. Algo en su presencia evocaba en mí emociones que creía olvidadas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, reconocerlo, incluso en mis pensamientos, parecía ser una acción arriesgada. Insistí varias veces en la importancia de mantener la separación, recordándome que se trataba solo de una ilusión temporal. Sin embargo, en el fondo de su ser, era consciente de que algo había sido alterado en esa noche, algo que le resultaba imposible pasar por alto. Al volver a casa tras pasar el fin de semana en el campo, reinaba un silencio absoluto. Iván conducía con su habitual tranquilidad, mientras Samuel se recostaba en la ventanilla trasera, pareciendo sumergido en sus reflexiones. Mientras estaba en el asiento del copiloto, me esforzaba por organizar mis pertenencias. A pesar de ser consciente de que no debía volver a suceder lo que pasó en la habitación la noche anterior, una parte de mí seguía recreando ese instante una y otra vez. Pasados unos días, se presentó de manera sorpresiva la oportunidad que ansiaba y le preocupaba. Iván había salido de casa temprano rumbo a su trabajo, mientras tanto, aproveché la oportunidad para dirigirme al garaje bajo cualquier pretexto y buscar unas cajas. Samuel se encontraba en su reducido espacio, el cual había transformado en un taller improvisado. Inquirió sin apartar la mirada de los documentos que reposaban ante él si requería asistencia. Respondí falsamente que solo estaba buscando algunos artículos, a pesar de ser consciente de que mi tono denotaba excesiva tensión. Al dirigir mi mirada hacia él, noté que ya me estaba observando. En su expresión, se percibía una combinación de valentía y fragilidad que hacía que el ambiente se tornara opresivo. De repente, pronunció mi nombre, interrumpiendo el silencio con una sinceridad que me sorprendió.
No tengo idea de lo que mencionas, contesté, volviendo mi atención hacia las cajas como si fueran el centro de mi interés en ese instante. ¿Estás al tanto? Lo percibiste? Igual que yo. Las palabras se quedaron suspendidas en el ambiente. Intenté replicar, rechazar, pero no pude reunir la energía suficiente. Por el contrario, permití que él se aproximara, escuchando cada uno de sus pasos resonar en mi cabeza como un eco. Una vez que estuvo a una distancia cercana, las palabras resultaron innecesarias. Sus manos, llenas de calidez y determinación, se apoderaron de las mías. Traté de alejarme, pero su cercanía me desestabilizó por entero. Y así fue como sucedió. Un beso más intenso que el anterior, lleno de todas las emociones que habíamos contenido. Experimenté cómo el tiempo se esfumaba, mi mente cesaba su resistencia y mi cuerpo reaccionaba. En el instante en que la situación parecía abrumadora, me alejé de repente, con la respiración agitada. Susurré que la situación no era correcta, desviando la mirada mientras sentía como el rubor subía por mis mejillas. Desafió con fuerza. Entonces, dime que no lo sientes, provocando que perdiera el equilibrio. No logré hacerlo. En vez de contestar, me di la vuelta y salí de la tienda, dejando un silencio denso y numerosas incógnitas sin resolver a mi paso. En los días que siguieron, algo experimentó un cambio. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, cada vez que se encontraba cerca de Samuel, parecía experimentar una energía misteriosa y palpable. Buscábamos motivos para coincidir, para conversar sobre asuntos triviales que adquirían relevancia solo por darnos la oportunidad de compartir tiempo juntos. Iván, por otro lado, comenzaba a darse cuenta. Aunque no expresaba sus pensamientos abiertamente, tenía un profundo conocimiento de él. Cuando me veía distraída, su mirada se prolongaba más de lo habitual, y sus interrogantes sobre mi día se hacían más persistentes. Durante la cena de una noche, me preguntó, ¿estás bien? Claro, me siento un tanto fatigada, contesté, desviando la mirada de él. Samuel permanecía sentado frente a nosotros, apenas apartando la mirada de su plato, aunque era evidente que estaba atento a cada palabra que se decía. Se podía sentir la tensión en el ambiente de la mesa. Iván no carecía de inteligencia. Notaba que algo se transformaba, aunque lo achacaba a la monotonía y al agotamiento. Traté de convencerme de que esa situación nos brindaría una oportunidad para resolver lo que sea que estuviera ocurriendo entre Samuel y yo antes de que él se percatara realmente. No obstante, cada vez que me topaba con Samuel y nuestros ojos se cruzaban, me costaba más creer que quería impedirlo. La presencia de esa persona despertaba en mí una sensación de vitalidad, como si todo lo vivido hasta entonces careciera de importancia. A pesar de ser consciente del riesgo que implicaba, una parte de mí ya no podía retroceder en el tiempo. La jornada inició de manera usual para Iván, quien se encontraba inmerso en sus actividades cotidianas. Mientras revisaba los correos en su despacho, Samuel y yo nos encontrábamos en la cocina. La manera en que él se desplazaba a mi alrededor y sus movimientos relajados provocaban que mi respiración se agitara. Mientras fregaba la vajilla, me susurró discretamente para que nuestra conversación fuera privada. La situación actual es insostenible. ¿Acaso no lo estás observando? Esta situación nos está agotando. Traté de contestarle, pero me costaba expresarme. Justo cuando iba a hablar, me sorprendió el ruido de unos pasos en el pasillo. En ese instante, Iván hizo acto de presencia en la cocina. Aunque es poco probable que haya captado por completo la charla, sus ojos se desplazaron velozmente de uno a otro. Experimenté cómo mi cara se ponía roja, mientras que Samuel, como de costumbre, mostraba serenidad. Iván realizó una pregunta acerca de un proyecto laboral, sin embargo, su tono denotaba cierta inquisitividad que me resultó imposible pasar por alto. En medio de una atmósfera tensa, él parecía tomar mi respuesta con calma. No obstante, era consciente de que algo dentro de él se había activado. En los días que siguieron, la situación se complicó aún más. Samuel hallaba formas de acercarse a mí, de intercambiar miradas que revelaban más de lo conveniente. En medio de una reunión familiar, mientras Iván conversaba con unos conocidos, percibí la mirada de Samuel fija en mí desde el extremo opuesto de la sala.
En el momento en que nuestros ojos se cruzaron, todo a nuestro alrededor se desvaneció. Aunque breve, el instante fue lo bastante extenso para que una de las compañeras de Iván percibiera algo. Ella bromeó al decir que tu hijo es muy atractivo. Parece ser que también mantiene una conexión especial con Isabela. Resulta agradable observar lo unidos que están. Mi risa denotó nerviosismo, y a pesar de su silencio, Iván me dirigió una mirada fugaz. Era consciente de que esas breves conexiones estaban comenzando a llamar la atención de manera excesiva. En el jardín, Samuel me halló sin compañía una tarde. Durante esos días, había optado por no salir tanto, sin embargo, sentía la necesidad de encontrar un instante para ordenar mis ideas. Me sorprendí al escuchar su voz. Isabela, debemos tomar medidas. La situación actual es insostenible. Le cuestioné sobre sus sugerencias, a pesar de ser consciente de que su contestación no sería de mi agrado. Salgamos juntos, tú y yo. Dejemos todo en el pasado. La forma en que se expresó era franca, casi urgente, pero enseguida percibí su sinceridad. Mi corazón comenzó a latir más rápido, sin embargo, la verdad se impuso con igual intensidad. Era imposible para mí lograrlo. A pesar de sentir la tentación de empezar una nueva vida a su lado, no podía arruinar todo lo que había edificado hasta ese momento. No hay forma de lograrlo, Samuel. Poseo una familia, una existencia en este lugar. Con una expresión frustrada, respondió, ¿solo una vida? ¿Consideras que esto es vivir? Permanecer atrapada en una rutina, aparentando que todo marcha bien a pesar de saber que no es así? Intenté contestarle, pero me resultaba imposible. Estaba en lo correcto, al menos en cierta medida. Mi existencia junto a Iván era confortable y estable, aunque le faltaba un elemento fundamental que Samuel había logrado avivar en mi interior. No obstante, la responsabilidad y el temor hacia lo incierto resultaban abrumadores. Aquella noche, Iván decidió confrontarme directamente cuando la situación alcanzó un punto crítico. Permaneció alejado, analizándome con mayor atención, hasta que finalmente lo dijo. Te noto un cambio en tu actitud últimamente. ¿Sucede algo? ¿Existe alguna información que sea importante que conozcas? Aunque su voz transmitía tranquilidad, percibí una atmósfera cargada de tensión que me hizo temer un inminente declinio. Sacudí la cabeza intentando mostrar convicción. No, simplemente me siento un tanto fatigada. El trabajo y las responsabilidades del hogar me tienen exhausta. Aunque Iván aparentó comprender lo que le expliqué, era consciente de que sus dudas no se disiparían con tanta rapidez. Se dio cuenta de mis demoras, de mis justificaciones para estar sola, y aunque no disponía de evidencia sólida, era evidente que algo en su interior había experimentado un cambio. En nuestra residencia, la tranquilidad que se percibía era solo una apariencia engañosa que podía desmoronarse en cualquier instante. Trataba de mantenerme ocupada, aparentando que todo estaba en orden, aunque era consciente de que Iván se mostraba más atento, más perspicaz. Su falta de palabras no denotaba neutralidad, sino más bien una señal de precaución. Esa tarde, al salir a realizar unas compras, Iván decidió revisar ciertos documentos en la oficina. En ese momento halló algo que transformaría por completo su vida. Un mensaje en mi celular, que quedó olvidado sobre la mesa. Pertenecía a Samuel. Aunque las palabras no fueron directas, el tono transmitido era claro y sin lugar a dudas. Echo de menos tu presencia. No logro sacar de mi mente el recuerdo de nuestra última experiencia compartida. Al llegar a mi hogar, me encontré con Iván aguardándome en la sala, sosteniendo el teléfono. Mostraba en su rostro una combinación de sorpresa y enojo apenas controlado. Cuando me enseñó la pantalla, el tiempo pareció detenerse. Inquirió con voz suave pero llena de una fuerza que me estremeció, queriendo saber el significado de aquello. No fue posible contestar de inmediato. Intentaba articular palabras, pero sentía como si estuvieran bloqueadas en mi garganta, sin poder encontrar una explicación que simplemente no estaba ahí. Al final, susurré un tenue no es lo que crees, aunque era consciente de lo poco convincente que sonaba. ¿Acaso no es lo que aparenta? Volvió a decir con un tono más elevado, rompiendo su silencio. Isabela, es tal cual se ve.
¿De qué manera lograste causarme esto? Antes de poder hacer frente, Samuel irrumpió en la habitación, seguramente avisado por el tono alto de Iván. Al observar la situación, su expresión cambió rápidamente de desconcierto a inquietud. Inquirió sobre la situación, moviendo sus ojos de Iván hacia mí. ¿Cuál es la situación actual? Iván se volvió hacia él, mostrando ahora un estado de exaltación. Me gustaría averiguar eso. Ambos deben explicarme el significado de esto. La confrontación se volvió inevitable. Samuel, en lugar de retroceder, decidió avanzar, desafiando a su padre con una valentía que solo complicaba la situación. Inició diciendo: «Papá, no comprendes». Sin embargo, Iván lo detuvo. Exclamó que no lo llamaran de esa manera, su voz temblaba entre el sufrimiento y la rabia. «Es increíble lo que mis oídos están percibiendo». Traté de mediar y solicitar tranquilidad, sin embargo, mis expresiones fueron pasadas por alto. Iván demandaba explicaciones, mientras Samuel trataba de dar razones, sin embargo, cada palabra avivaba la discusión. La atmósfera en la habitación resultaba insoportable, llevando a Samuel a retirarse, dejando a Iván y a mí solos ante los restos de lo que en algún momento fue nuestra unión conyugal. Tras su marcha, un profundo silencio invadió el lugar. La mirada de Iván, llena de desdén y pesar, me afectó profundamente. «Desconozco tu identidad, Isabela. Creí que te había reconocido, pero me equivoqué. No hice ningún intento por protegerme. Ya no había términos que pudieran remediar el mal causado». Al irse finalmente, y al quedar la casa en un silencio desolado, comprendí que algo en nuestro interior había fallecido. En los días posteriores, Samuel partió. No especificó el lugar ni la duración, pero su marcha creó un vacío que resultaba imposible pasar por alto. A pesar de permanecer en su hogar, Iván mostraba una actitud emocionalmente distante. Nuestros diálogos se mantenían en un nivel básico y la carga de su falta de confianza se hacía notar constantemente. Me encontré sola, envuelta en un torbellino de culpabilidad, pesar y una tristeza que no podía compartir con nadie. Samuel, Iván y, sobre todo, mi propia identidad se habían esfumado de mi vida. El desenlace no consistió en una detonación, sino en un gradual declinio. La relación que teníamos, antes tan firme en su aspecto, se había convertido en una mera silueta. En la soledad de nuestro hogar, me cuestionaba sobre cómo habíamos llegado a esta situación y si habría alguna posibilidad de hallar la curación.